can't do it. La historia de Blancanieves es un cuento de hadas que forma parte del folclore alemán. Fue recopilado por los hermanos Grimm y publicado en 1812 en su colección Cuentos para la infancia y el hogar. El cuento original tiene un tono oscuro, con elementos que reflejan las tradiciones orales y el contexto cultural de la época. En la versión de los hermanos Grimm, la reina malvada consulta a su espejo mágico sobre quién es la más hermosa del reino. Cuando el espejo proclama que Blancanieves ha superado su belleza, la reina ordena a un cazador que le quite la vida y le traiga su corazón como prueba. Blancanieves escapa y encuentra refugio en la casa de 7 enanitos que trabajan como mineros. La reina intenta quitarle la vida 3 veces. La primera con un corsé ajustado, la segunda con un peine envenenado y finalmente con una manzana envenenada. Al final, Blancanieves despierta cuando el príncipe la transporta a su castillo y accidentalmente expulsa la manzana envenenada de su garganta. La reina recibe un castigo cruel, es obligada a bailar con unos zapatos de hierro al rojo vivo hasta que su vida termina. Disney tomó esta historia como base, pero eliminó los elementos más oscuros y le dio un final más romántico y esperanzador. Walt Disney tuvo la idea de adaptar Blancanieves como un largometraje animado en 1933, tras verla interpretada como obra teatral en su infancia. En ese momento, Disney era conocido por sus cortometrajes animados como Silly Symphonies y Las aventuras de Mickey Mouse. Sin embargo, Walt quería demostrar que la animación podía llegar a ser algo más que entretenimiento ligero. Quería crear una película que compitiera con los dramas y las comedias de acción real, que emocionara y encantara a los públicos de todas las edades. La decisión de Disney fue muy criticada. Los expertos de Hollywood llamaron al proyecto la locura de Disney, porque creían que nadie soportaría ver una película animada más de 1 hora. El público no se conectaría emocionalmente con personajes dibujados. A pesar de las dudas, Disney mantuvo firme su visión, hipotecó su casa y reinvirtió todo lo que había ganado con sus cortometrajes para financiar el proyecto, que costó $1.5 millones, una cifra astronómica en los años 30. Blancanieves y los 7 enanitos marcó un antes y un después en la historia de la animación gracias a las técnicas y los estándares innovadores que introdujo. Blancanieves fue diseñada para ser tierna y elegante, con movimientos realistas, inspirados en la actuación de la bailarina Marge Champion, quien sirvió como modelo en vivo. La reina malvada es una de las villanas más icónicas del cine, caracterizada por su elegancia siniestra y su obsesión por la belleza. Los enanitos, Disney y su equipo decidieron darles nombre y personalidades únicas, algo que no existía en el cuento original. Los 7 enanitos, Doug, Grumpy, Happy, Sleepy, Bashful, Sneezy y Dopey, aportan humor y corazón a la historia. En la producción se introdujeron innovaciones técnicas nunca antes vistas, como por ejemplo la cámara multiplano, que permitió crear profundidad en las escenas mediante capas de animación, dando un efecto tridimensional a los paisajes. Esto es especialmente notable en el bosque encantado y en el castillo. También introdujo el estudio de movimientos. Los animadores estudiaron actores reales para capturar movimientos naturales, lo que hizo que los personajes fueran más realistas y expresivos. También introdujo el uso de la técnica del Technicolor. La película utilizó el sistema de 3 colores de Technicolor, que hacía que las imágenes fueran vibrantes y memorables. La música fue una parte fundamental de la narrativa. Canciones como Hi Ho, Someday My Princess Will Come y Whistle While You Work no solo acompañaban la historia, sino que se convirtieron en clásicos. Fue la primera banda sonora de una película en ser comercializada como álbum, marcando el inicio del merchandising de Disney.
La película se estrenó el 21 de diciembre de 1937 en el Carty Circle Theater de Los Ángeles. Fue recibida con una ovación de pie por parte del público, el cual quedó fascinado por la combinación de animación, música y narrativa. En su lanzamiento inicial, Blancanieves recaudó más de $8 millones, convirtiéndose en la película más taquillera de la década. Los ingresos permitieron a Disney construir un nuevo estudio en Burbank, California, y sentaron las bases para futuros largometrajes animados. En 1939, Walt Disney recibió un Oscar honorífico por la película, una estatuilla grande acompañada de 7 pequeñas figuras, en referencia a los 7 enanitos. En 1989, la película fue incluida en el Registro Nacional de Películas de Estados Unidos por su significado cultural, histórico y estético. Blancanieves y los 7 enanitos cambió para siempre el mundo del cine y la animación. El impacto que tuvo en la industria fue tan grande que fue la primera película animada en obtener un reconocimiento mundial, demostrando que este formato podía contar historias profundas y emocionales. También inspiró a otros estudios a experimentar con largometrajes animados. Blancanieves inauguró la era del merchandising de Disney con productos como juguetes, libros y discos. Inspiró atracciones en parques temáticos como Snow White's Scary Adventures en Disneyland. En resumen, Blancanieves y los 7 enanitos no solo es un clásico del cine, sino también un testimonio de la visión de Walt Disney. Es una obra maestra que marcó el inicio de la era dorada de la animación y sigue siendo una fuente de inspiración para artistas y cineastas en todo el mundo. Aquí te dejo más contenido. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.